Egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, zapatu batean, goizean, hausnartzetara, simposium honetara. Beraz, esker bihotzez, ara etortzera. Un año más, y ya son 7, nos juntamos para hablar, para debatir sobre patrimonio, sobre paisaje, sobre globalización. Y con la que nos ha caído y con la que nos está cayendo, pues que una acción cultural como esta continúe en el tiempo es como para felicitarnos. Y por tanto, pues hago extensiva esta felicitación a todos, porque nos corresponde a todos y todas estar aquí hoy, ¿no? Y seguir reflexionando. Hemos cogido un tema, el del agua, porque venimos de una etapa bastante gris, ¿no? Comienza una etapa de deshielo, y qué mejor que hablar del agua como el origen de la vida, ¿no? Que es esta nueva etapa que parece que tenemos que empezar a vivir. Un tema, como otros temas que hemos tratado en Nevarralde, que lo hemos diseccionado, si se me permite la palabra, con un fino bisturí, hemos decidido hablar de lo que significa el agua. Hemos sido tan finos, hemos sido tan imaginativos, que incluso hemos cortado la palabra cultura y nos ha salido un bello título para comenzar estas jornadas. Y por tanto, en esta disección, lo que hemos empezado y hemos echado a rodar hoy a la mañana es un proceso reflexivo, un hilo reflexivo del que a lo largo de toda la jornada de esta mañana, bueno, pues estaremos oyendo a través de ponencias muy interesantes y muy evocadoras. El agua es un aspecto vital, fungible, y por tanto de eso siempre lo tenemos que tener en mente, ¿no? Y de eso también vamos a hablar en esta jornada de hoy. Ayer tuvimos la suerte de tener una ponencia marco de la mano de Iñaki Antigüedad, que también pues, nos presentó un título tan sugerente como el de Onura, ¿no? El de Ura, Onura, Natura, y encendió los ánimos del respetable, ¿no? Y si hubiésemos estado atentos, o yo por lo menos hubiese estado un poquito atenta a su título, me hubiera dado cuenta que venía ya como provocatzaile nato, ¿no? Porque veíamos una cosa, herri on ura, ¿no? Ese on enciende al pueblo, ¿no? Eso es lo que quería no explicar, ¿no? Agitar nuestra conciencia. Y planteó dos temas que desde mi punto de vista son la base para la que hoy se abre esta jornada, ¿no? Como son el agua como patrimonio y los patrimonios del agua. Y sobre esas bases vamos a trabajar, ¿no? Desde una visión poliédrica, polisémica, que nos introduce aspectos, bueno, pues como la biodiversidad, como el transporte, como el futuro, ¿no? El pasado, el futuro, pero sobre todo también a veces el presente, ¿no? Habló de territorio, habla de paisaje, habló de tener una visión prudente y justa de lo que queremos que sea el agua, ¿no? Habló como un recurso cultural, como una gota que a lo largo del tiempo ha ido llevando numerosas maneras de entender lo que es el agua, inspiradora, retadora, creadora, destructora, ¿no? De todo eso habló ayer Iñaki Antigüedad, dejó un palimpsesto de propuestas que, bueno, que los distintos agentes que hoy comparten y que van a poner sobre la mesa distintos puntos de vista, pues probablemente hayan recogido y lo hayan podido expresar a lo mejor quizás mejor que lo que estoy haciendo yo en estas palabras, ¿no? Una trepidante jornada que, bueno, que no podría celebrarse sin, permítanme que les tutee, sin vosotros, ¿no? Los hacemos por y para vosotros, porque solamente una sociedad que se permite parar en su vorágine diaria a reflexionar es una sociedad que avanza, que es creadora de nuevos, reflexiva y que, en definitiva, nos permite acercar el ámbito del patrimonio al público general. Que es verdad que entre nosotros hay especialistas, pero no merece la pena, no merece seguir trabajando solo por y para los especialistas. Es necesario trabajar para el público general, para los públicos, si me permiten esta expresión. Y sin más, no queriendo robar tiempo a otras personas que van a decir cosas mucho más interesantes que lo que yo he dicho, pues damos comienzo a estas jornadas y eskerrik asko etortzeagatik bihotzez.
Eskerrik asko, Amaia zuzendaria, egia esan eskartu behar diogu berak gai hauetan hartzen duen lana, eta laguntzen digula guzti hau zentratzen, ez? Orain 3 ponente etorriko dira, Camino Jaso, Pello Ireizoz eta Juan Martín El Espuru. Egingo dugu bakoitza bere interbentzioa, igual beste aulki bat. Baina, lehendabizi, Navarralderen izenean ongi etorria eman nahi dizuet, hau da 7. edizioa, eta hori, Amaiak esan duen moduan, Amaiak esan duen moduan, hau da 7. edizioa, ondare inguruan egin ditugun olako jardunaldiekin, ez? Hau egiten dugu hainbat laguntzakin, eta, aipatu behar da, behintzat hasiera honetan, esaten dizuet, hori ez. Estas jornadas estamos haciendo con el apoyo, con la subvención del Gobierno de Navarra, con la ayuda del Ayuntamiento de Iruña, también con el apoyo de Laboral Kutxa, y también debo agradecer al Museo de Navarra, que este año, como veis, ha colaborado con nosotros, nos ha cedido el lugar y, es de agradecer pues, esta facilidad a la hora de poner en marcha estas iniciativas, ¿no? Nos centramos en el tema. En primer lugar, tenemos un tiempo limitado, o sea que tenemos que centrarnos bastante en lo que vamos a hacer. Vamos bien para empezar. Gurekin, hasiko da Camino Jaso. Camino Jaso es bióloga, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra. Es experta, yo creo que sobre todo viene aquí en calidad de experta en sistemas fluviales. Fue socia fundadora de la Nueva Cultura del Agua y es miembro de la Junta del denominado Centro Ibérico de Restauración de Sistemas Fluviales de Ríos, como me lo ha dicho hace un momento, como me lo ha explicado. Nos va a hacer una ponencia que yo creo que nos va a centrar el tema, porque luego el tema es muy amplio y se va a abrir en distintos campos. Pero primero vamos a ir a lo básico, ¿no? A lo que tenemos más cerca, a lo más concreto para entender el tema y luego iremos desgranando otros aspectos. Lo primero va a ser eso, el futuro de nuestros ríos. Ella lo que decía era nuestros y el futuro, que son las claves, pero la clave en realidad son los ríos. Itza, zurea da, Camino. Mila esker, gonbidatzeagatik lehenengoan, eta egunon, denoi. Egun oso polita izaten dugu kanpoan, orduan eskertzen dugu zu hemen barruan egotea. Hitzaldia erderaz egingo dut, erreztasun gehiago daukalako, besterik ez. Baina norbaitek nahi badu zerbait euskaraz galdetzea edo arazori gabe. Vale, ongi ikusten da? Bai. No sé quién eligió el título, porque yo no lo hice, pero ya que alguien me lo dio hecho, pues me he centrado en... El título era El futuro de nuestros ríos, pues yo me he centrado en el futuro y en el nuestros, ¿no? Entonces, para empezar por el nuestros... Vale, justo la primera diapositiva. Es que la puse ayer a la noche, viendo cómo se había desarrollado y no está. Bueno, será que no me la había guardado bien. En la primera diapositiva, que no está, menos mal que a Iñaki también le pasó y así no me siento tan mal, era simplemente el esquema que en la Ley de Aguas aparece como lo que es el dominio público hidráulico, ¿no? Yo en principio no lo había puesto porque en nuestras charlas es siempre muy redundante, ¿no? Y ya es como cansino ponerlo. Pero luego me di cuenta que es clave. Bueno, pues no está. No sé cómo lo voy a explicar. Es muy fácil de todas maneras. La ley define el dominio público hidráulico como el espacio que ocupan las aguas en una crecida ordinaria. Una crecida ordinaria es la crecida que en el río Arga de Iruña viene cualquier invierno. Pero para decir que es ordinaria, lo que hacen es cogen 10 años de crecidas y la media de esos caudales es la que define el caudal ordinario, ¿no? Quitando las extraordinarias, la de junio del 2013, que fue una crecida extraordinaria y ocupó toda la Vega y más. No, lo que normalmente es una gran crecida de invierno, ¿vale? Entonces, ese espacio, que es normalmente
dicho de otra manera más sencilla, el espacio entre lo que ocupan las aguas en invierno y en verano, a su vez es lo que la ley define como riberas, ¿no? Las riberas de los ríos es eso, el agua, el cauce de verano, el cauce de invierno. Vale, y eso es dominio público hidráulico. Y como tal público, la ley lo define como inalienable, imprescindible, y el tercer adjetivo es, no me acuerdo cuál es la palabra, pero que nunca se puede transmitir, ¿no? No sé si es intransmitible. Vale. Ya siento no tener la diapositiva porque es que he estado, ya digo, esta mañana poniéndola, pues debió de ser en la otra versión, lo he debido guardar en el otro ordenador. Vale. Entonces, sabiendo esto, estamos hablando de algo que es de dominio público hidráulico y que como tal en su momento se definió por el interés que tenía. Vale. Entonces, luego hablaré nuestros, pues claro, ya desde ese momento son nuestros, ¿no? Porque son públicos, pero la palabra nuestros en los ríos tiene mucho que ver con el sentimiento, ¿no? Y de eso lo veré al final de mi exposición. Vale, por hacer un poco de historia y colocarnos en el momento actual, un poco, solamente. En los años 70 y 80, sobre todo en los tramos bajos de los ríos Arga, Ega y Aragón, algo en el Ebro también, y en el Araquil, el único río de la zona norte, bueno, aunque el Araquil es un río mediterráneo porque acaba desembocando sus aguas en el Ebro, pero en esa zona norte solo se hizo en el Araquil, que es el que está, no sé si el puntero se ve. Ah, pues no se ve. Bueno. La zona de arriba es el Arga en Peralta y esto es un montaje de lo que se hizo en el río Araquil. Vale, en aquel entonces con dinero del que se llamaba el MOPU, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se cometió lo que hoy en día consideraríamos sin ninguna duda un ecocidio, ¿no? Y lo digo sin ánimo de violentar a nadie, pero aquello fue un ecocidio y hoy en día lo consideramos. ¿Por qué? Porque la imagen siguiente, bueno, explico un poco esta. Las 4 diapositivas que tienen una flecha es la aliseda cantábrica maravillosa que jalonaba el río Araquil, el estado de las obras después de la actuación de dragado, aquí se llama dragado, y la erosión al mes siguiente, o sea, al invierno siguiente, vale. ¿Por qué fue un ecocidio? Porque justo en Navarra, no es por ser chauvinista, pero tenemos uno de los paisajes fluviales más singulares de toda Europa. La zona de la confluencia de los ríos Arga y Aragón, en Funes, Villafranca, Caparroso, forma parte de uno de los paisajes fluviales, digo, únicos, singulares y espectaculares a nivel europeo. Vale, esta foto es una foto aérea del año 1944, justo en la confluencia de los dos ríos, el de la izquierda es el Arga, el de la derecha es el Aragón, donde se ve, en aquel entonces evidentemente no había maquinaria ni había manera de pelear contra el río, entonces el río estaba en su espacio de libertad, ¿no? Que es lo que se reivindica ahora. Y lo que se ve, todas esas curvas, algunas muy anteriores a ese año, que se ven que ya están cultivadas, pero que se ve todavía la forma, ¿no? Se ven bien, ¿no? Todas las curvas, meandros que hacían los dos ríos, que casi se juntan en su parte central. Este meandro del Arga casi se junta con este meandro antiguo del Aragón, ¿no? Bueno, toda esa riqueza, evidentemente, cuando empezó a hacerse las grandes transformaciones, bueno, no estaría muy diferente, la verdad, no estaría muy diferente. Vale, y afortunadamente algunos tramos, sobre todo del río Aragón, se libraron. Este es el meandro que está entre Marcilla y Villafranca, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Esto es natural, bueno, está luego muy perfilado porque están ocupando los cultivos la vega, pero estas formas tan caprichosas y que parece que las ha diseñado alguien desde una altura, como las imágenes estas de Nazca, pues era lo que era todo el río Aragón y Arga en su zona baja. Arriba es también una representación de la Corta, que ahora vamos a ver lo que es la Corta, porque se llamaba así la Corta,
cómo se... es que es una faena que no funcione el puntero. Cómo se ve una recta y luego una especie de 8, de trenza, como diría Chiricorda, como decía ayer. Pues arriba, digo, pues la corta es lo que se hizo. O sea, como el río ocupaba mucho espacio y daba problemas... Ay, perfecto, es que ricasco. Esta es la corta que se hizo y este es el meandro que se dejó. Como veremos luego, una de las cosas importantes que pasaron es que enseguida, en aquel momento, cuando estaba acabándose con esto, se nombraron la mayoría de los pocos sotos, bueno, los que quedaban entonces bien conservados, pasaron a formar parte de la red de espacios protegidos de Navarra y este es uno de los principales. Este es el soto de Gil y Ramalondo en Peralta. Si no lo conocéis, es muy recomendable la visita. Pero que estaba conformado por todos esos meandros y meandrillos y zonas fluviales. Y abajo es una zona que hoy todavía está intacta, que también es aguas arriba de Marcilla, y que la he puesto para resaltar la importancia que, sobre todo en la zona sur de Navarra, tienen los paisajes fluviales. ¿Por qué? Porque, en este caso, a las ya estupendamente paisajísticas zonas de estepa, los escarpes que se forman, los yesos, todo eso se le unen los brazos, las barras, los bosques aluviales. La diversidad, la biodiversidad y el paisaje que esto implica es espectacular. Bueno, pues en aquellos años, esto está sacado de la Enciclopedia de Navarra. Esta es Peralta, aguas arriba del pueblo, y en aquellos años, como decía, realmente el objetivo era paliar las inundaciones y se hicieron a cabo un montón de... Aquí a ver si se ve. Esto era un meandro que venía por aquí y este otro, es que se ve muy mal esto, que venía por allá. Entonces, la corta supuso esto, hacer un cauce rectilíneo con sección trapezoidal y además protegerlo con defensas laterales. Ya digo que ahora lo consideraríamos... Ecocidio es la palabra más adecuada. Me ha hecho gracia, pero no me voy a entretener, cómo define la enciclopedia de entonces la corta. Y bueno, solo leo lo que dice. A veces la corta... Dice, a veces la corta viene aconsejada por el alargamiento excesivo al que ha llegado el cauce. Claro, claro, el río también, ¿a quién se le ocurre alargarse? y a la causa de formación de meandros, produciendo en ello una importante degradación en las tierras de cultivo. La corta establece un nuevo trazado con sección permanente, pendiente uniforme, vamos, lo que en aquellos momentos la ingeniería de la época, que yo no dudo de que alguna gente lo haría con toda la buena intención, pero vamos. ¿Qué pasó? De esta manera entramos en lo que llamamos... la gente que trabajamos en este tema, la rueda convencional de intervención de los ríos, ¿no? Se detecta el problema, se hace una intervención convencional, o bien dragado, canalización, rectificación, se ahonda el cauce, baja el nivel freático, en las obras se elimina prácticamente toda la vegetación de ribera, aumenta el agua, vuelve a haber, por supuesto, los ríos transportan mucho sedimento, como no puede ser de otra manera. Suele haber una explosión incontrolada de especies vegetales primocolonizadoras y vuelve a pedirse el dragado y volvemos a entrar en la ruleta, ¿no? Pues esto pasó durante toda la década de los 70, 80 y casi hasta finales de los 90. Un ayuntamiento pionero en darse cuenta de que esto no le cuadraba fue el Ayuntamiento de Araquil, que en los años 80 contrató al actualmente ya... no está con nosotros, Ramón Elosegui, como experto biólogo para buscar una alternativa al dragado, ¿no? Y entonces lo que se consiguió, lo que conseguimos, porque Ramón ya empezó a trabajar, entonces nosotras, miro aquí a mi compañera de fatigas de toda la vida, Julia, ya estábamos acabando la carrera y queríamos trabajar en ríos, ¿no? Bueno, pues en aquel momento lo que se consiguió es que al menos solo se destrozara una parte de la orilla, ¿no? Pero bueno, al Ayuntamiento de Araquil se le debería dar una condecoración. Vale, otros impactos, estos son un poco posteriores, pero por ejemplo, este es el azud de la central de Mélida, que es el pueblo de mis abuelos, donde yo me he criado
todos los veranos, y creo que al que le debo a qué me dedico, porque pasarte todo el verano en un río como el Aragón es algo que te marca para toda la vida. En este caso lo que pasó es que con la construcción de la central hidroeléctrica, que fue en el año 2000 y algo, se destruyó la zona histórica de Baño y ni siquiera figuraba ese patrimonio, ¿no?, de uso del río maravilloso que teníamos toda la gente de Mélida, ni siquiera venía en el estudio de impacto, o sea, no aparecía como... Y era el 2000 y pico ya, ¿eh? Vale, ¿qué pasaba también en aquellos años? El Arga, desde luego, en Puente la Reina, en Garés, esta foto de arriba... Es que además, ¿por qué hay tanta luz? Igual si se quita un poco de luz estamos mejor. Ya, pero ¿cómo hay que No, vale. Bueno, pues esta foto, aunque no se ve muy bien, son espumas flotantes. Son como islas flotantes, pero no de nata como las postres, sino de espuma, que venía del entonces vertedero de Arguiñariz, que estaba sin clausurar. Entonces, eran años de mucha contaminación. En Iruña también ya se habían hecho por supuesto, en aquellos años se había recogido todas las fecales, pero salían todas juntas en Landaven. O sea, el río recibía de repente todo el impacto de la ciudad. Entonces, eran años muy duros, por lo que he dicho anteriormente, y por la contaminación. Y como había grandes presiones, hubo una gran respuesta social, ¿no? Esta respuesta ciudadana consolidó varios colectivos de defensa de los ríos y también hubo una respuesta administrativa. Y por aquel entonces ya se empezó con el Plan Director de Saneamiento y con las figuras de protección de los sotos. Entonces, todo esto ya, digamos que hubo en aquel entonces ya un cambio de paradigma. Se juntaron la necesidad con la obligación, ¿no? Esto ya es más reciente, las 3 directivas que en este momento enmarcan a los ríos y todos los ecosistemas de agua dulce han ido propiciando que los ríos no solo se vean como un recurso en el concepto clásico de recurso, sino como un verdadero patrimonio, que es el motivo de estas jornadas. Las 3 directivas de las que penden los ríos son la Directiva Hábitats, que es la de los ecosistemas, la Directiva Aves, la Directiva Inundaciones, importantísimo, y además es la que más está evolucionando, pero la que dio el campanazo fue la llamada Directiva Marco del Agua, porque a partir de esa directiva que se transmitió, creo que en el 2000, ahora no me están mirando aquí mis apuntadores, en el 2000, ¿cuándo se transmitió la Directiva Marco? 2000. Es la primera directiva que da importancia al río como ecosistema total, ¿no? Y la Directiva Marco, nos contaba el queridísimo Ramón Margalef, que ya no está tampoco entre nosotros, uno de los ecólogos famosos a nivel mundial, aunque es catalán, es famoso a nivel mundial. La Directiva Marco del Agua empezó a hacerse porque se preocuparon los científicos y científicas que estaban trabajando en el Mediterráneo, que decían, el mar es una enorme depuradora, todo lo puede. Pues empezaron a ver que todo no lo podía y empezaron a pelear por esta directiva. Como ya vemos, a raíz de todo esto y de todo el movimiento social, pues ya empieza eso, a considerarse el río como patrimonio, el río como identidad. Hay una frase que no recuerdo de quién es, por eso no lo he puesto. El río no es nuestro, nosotros somos el río. Y, bueno, esta es sin más una foto que ganó uno de los concursos del Centro Ibérico de Restauración, es el puente medieval en el Arga, en la Nogalera. Y en esta misma crecida, que se veía en esa foto, que es anterior a la del 2013, se ve que todo pasa y todo queda. Estas fotos las saqué yo en la crecida y a los 15 días o así me puse en el mismo sitio y saqué la misma foto. Y ya veis que, bueno, en este caso, además, hasta las cañas de la huerta están incolumes ahí. No siempre pasa, ¿eh? Aquí lo que pasa es que el río muchas veces desborda tranquilamente, otras veces lo hace con mayor... Vale, no me voy a centrar en esto. Las crecidas fuentes de vida es algo que se sabe desde tiempos inmemorables, pero sí que me parecía interesante porque se ve muy bien esa interrelación que hay entre la tierra y el agua, las riberas, el cauce, que son zonas... En estos paisajes que no tenemos de momento, Navarra no tiene mar de momento, todo llegará,
es la dinámica más potente que tenemos, por encima de otras, ¿no? La más potente es la de las costas marinas, pero en Navarra la más potente es la dinámica fluvial y todo lo que eso conlleva de diversidad. Vale, ¿qué pasa? Que en estos momentos, incluso ahora en el 2021, la restauración sigue siendo una quimera, ¿no? ¿Por qué? Porque para que realmente restauremos un espacio fluvial hace falta 5 cosas a la vez. Un caudal natural, no especialmente modificado por los grandes embalses o los pequeños, que es lo que modifica el caudal, o las extracciones. Sedimentos que circulen, que es una de las bases, esto es un poco difícil de explicar, pero un río sin sedimentos no es un río. Que haya crecidas naturales, que haya espacio para que el río pueda ocupar su espacio y el tiempo para que se restaure. Por lo tanto, actualmente esos 5 elementos no suelen confluir. Navarra fue pionera, es verdad, en su momento, incluso llegó a tener una escuela, a raíz de una escuela taller de la Mancomunidad de Pamplona, surgió, los alumnos y alumnas de esa escuela hicieron una empresa que se llamaba Ibayalde, que duró unos 10 años y bueno, hizo cosas importantes, porque había una campaña el gobierno sacaba dinero, ayudas para que los ayuntamientos restaurasen y demás. No, tampoco me he querido extender en esto. Este es un ejemplo en el meandro Ibildos, en el parque, en el Robledal de Orgi, en Lizaso, de cómo se empezaba ya a hacer alternativas. Aquí, pues clásicamente se hubiera puesto una escollera y se hizo lo que se llama en este caso, bueno, un Kreiner, que es una estructura de bioingeniería. Por cierto, aquí aparece Eduardo González, el Tato, que es otra de las personas que tampoco está ya ante nosotros y que fue el que se empeñó él en hacer este cambio, ¿no? En este caso concreto. Vale, ¿por qué es tan problemático? ¿Por qué no podemos tener una verdadera restauración? Primero, porque los sistemas fluviales son muy complejos, es muy complejo y el juzgarlos a escala humana es difícil. Son ríos que su vida es a escala geológica y nosotros tenemos una vida corta. Entonces, es difícil y siempre hay mucho grado de incertidumbre cuando extrapolamos lo que han hecho. Aquí empezamos a ver lo que estaban haciendo en Alemania en aquellos años, que estaban descanalizando ríos. Pero claro, los ríos alemanes no tienen nada que ver con los nuestros. Entonces, esa es una dificultad. La segunda es la imposibilidad actual, que todo llegará también, de restaurar los grandes impactos principalmente producidos por los embalses, ¿no? Un embalse es uno de los mayores impactos que puede tener un río. Le regula totalmente, le descalabra todo su caudal y retiene todos los sedimentos. También la ausencia en otros países de auténticas restauraciones antecedentes, ¿no? Entonces, hay restauraciones como a medias, pero lo que se ha hecho hasta ahora son, pues eso, bioingeniería, que a todo el mundo le gusta, pero no es una restauración y como mucho algo de rehabilitación o maquillaje, ¿vale? Las inercias sociales, jurídicas y administrativas que hay que vencer, los intensos procesos de urbanización y especulación, porque Las Vegas son zonas llanas y muy sabrosas, y una cosa que ayer también salió, las demandas sociales actualmente con los ríos son los parques fluviales. Y desgraciadamente no se está haciendo bien, se está urbanizando y desnaturalizando. Vale, los ríos son muy sabios, se regulan a sí mismos, y no es así. O sea, el ciclo que tienen es ellos mismos se contienen, crean riberas para que las riberas les paren la fuerza. Vamos, yo le llamo la sabiduría fluvial, ¿no? Y digo siempre que decimos que los ríos se regulan a sí mismos. No me voy a extender. Y el futuro, pues actualmente lo que hacemos es cuidamos algo más de los ríos porque nos proporcionan servicios ambientales o ecosistémicos, trabajamos más o menos a su favor, el paradigma científico y social está cambiando, se hace gestión, se hace mejora, se hace conservación, pero el futuro, según predicen los que estudian sociológicamente, el futuro va a ser cuidarlo simplemente, aunque no nos aportara nada, dejar que él haga su trabajo, no alterarlo nunca y aprender de lo que nos enseña, ¿no? Reinventarse los ríos del futuro. Esta es una frase de nuestro compañero Germán Bastida. Y se dice siempre que decimos que el último nivel que se ha añadido a todo el concepto de los ríos
es el nivel holístico, ¿no? Que, como aquí pone, añade a la percepción hidrológica y ecosistémica el mundo de los sentimientos, la belleza, la simbología, la capacidad de evocar que tienen los ríos. Si bajas un río, aunque no sepas remar, si te bajan en un río, esa experiencia nunca la olvidas, ¿no? Nunca. Para esta visión, los ríos son ellos mismos, lo que pongo aquí, y lo que su presencia crea, ¿no? En su entorno. Un río es sentimiento, es bienestar y es poder de evocación. Entonces, al introducir el nivel holístico, se introduce la dimensión ética, ¿no? De la que se podría hablar muchísimo y enlazaría con algunos de los temas de ayer. Y una frase de nuestro queridísimo profesor de hidrogeología, Martínez Gil: el agua es un bien planetario que cumple un montón de funciones y está donde está y en las formas y proporciones en las que está, porque es fruto de un equilibrio milenario. Esta frase, que nos impactó cuando se la escuchamos la primera vez, la hemos utilizado siempre, la hemos traducido a varios idiomas, entre ellos el otro idioma nuestro, que es el euskera. Y otra frase que es mucho más antigua que Javier, que la dijo Unamuno: un río es algo que tiene una fuerte y marcada personalidad, es algo con fisonomía y vida propia. Uno de mis más vivos deseos es llegar a seguir el curso de nuestros grandes ríos, el Duero, el Miño, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, el Ebro. Se les siente vivir. Cogerlos desde su más tierna infancia, desde su cuna, por sus angosturas y hoces, por vegas y riberas. La vena de agua es para ellos algo así como la conciencia para nosotros. El agua es, en efecto, la conciencia del paisaje. Donde hay agua, aparece el paisaje vivo. El agua del río es conciencia viviente. Miguel de Unamuno, no sé en qué año lo diría. Pues, oso azkar ibili naiz, he hecho muy deprisa porque me estaba aquí Ángel achuchando. Mil esker benetan eta eskerrik asko Fito, zu gabe ibaiak ez lidateke dauden bezala egongo beti arte. Se acaba de morir una de las personas el 21 de agosto que más ha peleado por los ríos en Navarra, que es Fito Jiménez. Bueno, tarte bat daukagu, nahi baduzue 5 minutuko, galdera bat, ez baten batek baldin badauka, ez du ematen gehiagorako, baina, bueno, ematen du oso argi utzi dezula dena. Hala dirudi. Bueno, orduan, utziko diogu hurrengoari, Pello, eta hasiko gea. Bai. ¿Te pones ahí o te dejo esto? ¿Dónde prefieres? Está aquí en Vale. Egunon. Bueno, después de camino, que ha estado muy sintética, está muy bien. Es la única manera de funcionar. Bueno, vamos ahora con Pello Ireizos, que es muy conocido entre nosotros, pero bueno, para los que nos estén siguiendo por streaming, diré que bueno, es un compañero de Navarral de toda la vida, desde sus orígenes, es escultor. Hace unos días, hace un par de semanas, nos hizo una ponencia extraordinaria sobre las estelas en Auritz, en Burguete. Lo orientó desde un punto de vista no solo escultórico, sino también cultural, y desde el punto de vista del significado y de lo que representa para nuestra cultura, para nuestra estética, para nuestra memoria, ¿no? Y en este caso le hemos traído también con algo parecido, pero llevándole al terreno de la etnografía, de la cultura, de las leyendas de nuestro país. Como etnógrafo, le estamos explotando un poco, pero yo creo que hasta ahora siempre nos ha respondido muy bien. Eskerrik asko. Egunon, mila esker. Pues sí, mira, un poco al hilo de lo que comentas de la etnografía, ese es mi punto de partida. Yo, ante todo, sobre todo, siempre me ha gustado la etnografía y es un poco lo que mi raíz de... De hecho, llego a la escultura justamente por el... Llego a la escultura justamente por la etnografía. Tenemos un patrimonio material sobre el tema de las estelas y otras
el arte popular vasco, que bueno, estaba desapareciendo. Entonces, siempre piensas que alguien lo tiene que renovar, que lo rescatar, y como ves que nadie lo hace, digo, bueno, ¿y por qué no voy a ser yo? Entonces empecé a trabajar la piedra, a hacer estelas, y un patrimonio milenario que en el siglo XX y ya no digamos al XXI estaba prácticamente desaparecido, pues lo estoy intentando recuperar. Así que, bueno, es mi tema, la etnografía. Entonces, ahora quería hablar un poco del tema del agua, porque salpica, nunca mejor dicho, toda nuestra cultura, ¿no? Yo había titulado la charla "El agua en la cultura popular vasca". Entonces, creo que es lo que mejor lo define. El agua es algo absolutamente vital y salpica absolutamente toda la cultura vasca. Naturalmente, todas las demás culturas del mundo también. No estamos aquí inventando la pólvora, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos nuestro clima, no tenemos nuestro paisaje, nuestras peculiaridades y naturalmente eso también, nuestro idioma, y naturalmente todo eso conlleva unas diferencias con otras realidades de otros pueblos. Quería empezar pues comentando, por ejemplo, desde el euskera, la palabra ur, etimológicamente tiene relación con urte. Urte es el año. Y digamos que en la mentalidad popular vasca se puede hablar de que el año entero está haciendo mención al ciclo del agua. Hay más, hay menos, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, no soy yo el que lo dicen otros filólogos. Me parece un tema muy relevante y muy bonito, ¿no? En ligar, la raíz está clara, ur eta urte. Bueno, de esto no me quiero extender más porque además creo que no voy a tener tiempo para contar todo lo que quería, pero afortunadamente Juan Martín el Espuru, que viene después, se extenderá más y mejor. También un tema que me gusta simplemente marcar, pero tenemos la suerte de tener otra vez a Juan Martín y que nos lo escalará mejor, es la raíz ur en Europa. Digamos que ya sabéis que el euskera es una lengua sin parientes actualmente. Los tuvo, parece ser que los tuvo, pero han desaparecido todas las lenguas emparentadas. Y en algunos lugares de Europa, que Juan Martín seguro que nos lo aclara mejor, quedan residuos en la toponimia de la raíz ur y alguna más, siempre ligadas a conductos fluviales. Esto es no porque allí había euskera, sino lenguas emparentadas con lo que es el euskera, lenguas desaparecidas emparentadas con el euskera. Esto, además, desde el punto de vista de la genética de poblaciones, ya no es un tema solo de filólogos. La genética de poblaciones está demostrando que esto no es ninguna teoría de filólogos solamente. Espero que Juan Martín nos aclare mejor. Yo lo quería plantear, pero tenemos la suerte después de tenerla. Bueno, pues naturalmente las fuentes es el lugar donde aparece el agua y donde se ha hecho cantidad de ritos. Pues en toda nuestra cultura pues tenemos el agua sacralizada. El agua es vida y entonces está absolutamente sacralizada. Dice un refrán en castellano y un refrán cristiano, digamos, algo tendrá el agua que se bendice, por lo que se la bendice, ¿no? Entonces, pues algo así, ¿no? Me refiero. Fuentes medicinales, fuentes especiales han sido objeto de ritualización en toda Euskal Herria. Hay el topónimo Urbe de Inkatu, lo dice todo. Además, es curioso cómo además está cristianizado algo que realmente es pagano. Estás ritualizando el agua y las fuentes y otros lugares, y el cristianismo, incapaz de borrar con toda esa cultura, lo que hace es asumirla y cristianizarla. Por ejemplo, Urbe de Inkatu en Ziordia no es casualidad, es un agua sulfurosa, es curativa, y entonces la gente sabía que aquello curaba, no sabría química, pero sabía que aquello era bueno, que aquello curaba, y entonces se iba con una fe, con una devoción, con un ritual especial. San Juan Iturri en Yanzi pasa parecido, y hay cantidad de fuentes en todo Euskal Herria. Iturri Santu, fijaros, cuando una fuente es santa será por algo. No todas las fuentes son santas ni benditas. Entonces, quiero decir que estos son fuentes especiales. Hay muchas fuentes, Aingeru Iturri,
Mariturri, la fuente de Mari. Mari es la diosa mayor de los númenes vascos. Andre Mariturri, en Urdiain, por ejemplo. Fijaros qué caso más bonito. Podría citar cientos, no lo vamos a hacer, estoy echando solo unos ejemplos. En Oñate, en el barrio de Araoz, hay una ermita que está dentro de una cueva. Dentro de esa cueva hay una especie de asca donde las mujeres que tenían problemas de fertilidad iban y metían los pies, algunas hasta casi toda la cintura, ¿no? Hasta la cintura, para pedir descendencia. Todo esto son símbolos paganos, ritos paganos, pero se han cristianizado. Incluso hasta una ermita se ha metido dentro de la cueva. Más claro ya no puede ser, ¿no?, el caso. En Ujue, allí donde se dice que apareció la Virgen de Ujue, al lado hay una cueva, y ahí las mujeres también hacían el ritual de echar una piedra, las mujeres que querían tener hijos y no podían, echar una piedra pidiendo el deseo. Pero pasaba parecido en el castillo de Javier. Parece que todo este tipo de ritos están muy ligados a la montaña, pero también en el resto de Navarra y de toda Euskal Herria. Lo que pasa es que, bueno, en la montaña han perdurado más este tipo de ritos. En el castillo de Javier había un pozo y se hacía lo mismo que en Ujue. Numerosas fuentes medicinales del País Vasco están al lado de ermitas. O sea, las ermitas han ido, digamos, un poco a fagocitar esa fama milagrera, vamos, entre comillas, que esas fuentes ya tenían. Entonces, pues hay cantidad de casos, pero cuando digo cantidad hablo de cientos de casos. Por eso digo que el agua salpica toda la cultura vasca en topónimos de todo el país. En Beidarray hay una cueva famosa donde hay una estalactita que la llaman la Santa de la Cueva, Arpeko Zaindua, la Santa de la Cueva, y allí también se ritualiza, la gente frota el agua que corre por el carbonato calcíco de la estalagmita esa, de la columna, mejor dicho, y dejan esbotos de ropa de la parte del cuerpo que quieren sanar. Luego venía un sacristán y la quemaba toda, pues por cuestiones de higiene, pero el rito ahí está. Ya veis que también se está hablando de la cueva santa. Estamos santificando algo pagano. Podríamos estar hasta mañana hablando de fuentes famosas en Euskal Herria, ¿no? Estos solo son unos ejemplos. Puentes. Hay que hablar de puentes como un patrimonio material también que nos salpica, naturalmente, necesarios, funcionales y llenos de simbología. Entonces, tienen una relevancia y una importancia grandísima, hasta el punto de que, no sé si os dais cuenta, hacer un puente es algo difícil. Hacer un puente es algo ingenieril. Cuesta trabajo, cuesta dinero, hay riesgos al hacerlos y entonces no cualquiera hace puentes y no en cualquier sitio. Por eso los romanos que hacían puentes se les llamaba los romanos pontífices, porque cualquiera no podía hacer. Era algo muy importante hacer puentes. Así que imaginaros los puentes que no hicieron los romanos, sino el pueblo llano, el esfuerzo y la dedicación que le emplearon. Están sublimados hasta el punto de que en muchos mitos se dice que en Euskal Herria muchos de los puentes están hechos por gentiles, por la miñac, por las lamias, por los mairus, sobre todo en Iparralde se habla de mairus, más que de lamias, pero también, y además en una sola noche. Entonces existe el mito, la leyenda preciosa para mí, de que muchos puentes se hicieron ante la necesidad del pueblo que no podía hacerlos. Las lamias o los mairus o gentillac se comprometen a hacerlos en una noche, pero a cambio tienen que entregar el alma, algo así. Ya veis otra vez aquí el cristianismo un poco mal metiendo, ¿no? Entonces, cuando la gente ve que ese puente está a punto de terminarse y que van a tener que pagar un precio excesivo, hacen cantar un gallo en todas las leyendas, que hay muchas variantes en muchos pueblos, hacen cantar un gallo, las lamias, que son seres de la noche, desaparecen y dejan sin terminar el puente a falta de una piedra. Con lo cual, la sabiduría cristiana ha ganado a la sabiduría pagana. Es ahí una vez donde se ve cómo la mitología está
pero está contaminada de cristianismo que además prevalece sobre la inteligencia pagana, ¿no? En este caso, pues esta piedra nunca se puede volver a colocar, la gente lo intenta pero siempre se cae porque hay una especie de maldición por la que este puente nunca va a estar del todo terminado, pero funcional lo es. Fijaros qué leyenda más bonita en función de los puentes. Lagos. Pues los lagos también que tenemos por toda nuestra geografía, en muchos casos tienen un mito y no se crean por la naturaleza o por la geología y tienen millones de años. No, simplemente pasa un peregrino o un transeúnte pobre, pide cobijo en un pueblo. Esta leyenda se recoge por todo el Pirineo, no es exclusiva solo de Euskal Herria, se recoge por todo el Pirineo. Un mendigo busca acogida en un pueblo que está en una especie de barrancada, en una dolina, y en ningún caso le dan. Entonces va a una casa que está en las afueras de la hondonada y allí sí le dan acogida. Entonces él les dice: esta noche habrá ruido, pero no os preocupéis, con vosotros no va nada. Entonces efectivamente esa noche ocurre un ruido extraño, la gente de la casa ni se inmuta, pero al otro día aparece un lago y el pueblo inundado. Entonces es otra leyenda más que sacraliza nuestra agua, nuestros ríos, ya sean en cuanto a lagos, recas, etc. Hay lagos también en Euskal Herria, tenía recogidos Barandiara en muchos casos, desde donde se dice que salen las nubes que se crean las tormentas. Mari, la diosa, y su marido Odei, que viene a ser un número muy subalterno. La mitología vasca es curiosa porque en todas las mitologías de Europa el dios máximo es un hombre, salvo en Euskal Herria, donde la diosa Mari es la mayor, ¿no? Bueno, pues Mari y Odei a veces tienen la prevalencia de lo bueno y de lo malo, y como es natural, en casi todos los dioses del mundo, ¿no? Eres poderoso en ambos sentidos, puedes castigar y puedes premiar, y crea a veces tormentas. Entonces, esas tormentas suelen salir en forma de nube de determinados lagos. Uno de esos lagos está en Urbión. Hoy ya no es geográficamente Euskal Herria, pero uno de esos lagos es Urbión. Fijaros también el topónimo, Urbión. Las lamias son los seres mitológicos que más relación tienen con las errecas, con el agua. Digamos que viven en las cavernas, viven en las cuevas, son seres que, como todos, la mitología vasca, la Mari vive en cavernas, son seres telúricos, subterráneos, pero en ese mundo subterráneo hay grandes riquezas para la mentalidad vasca. Hay grandes riquezas y se vive bien, no es un mundo oscuro, hay luz y de hecho corren ríos de leche y miel. Y además tienen muebles y cosas de oro. Esto siempre se ha dicho, ¿no? Entonces, así como todas las mitologías patriarcales enfocan al cielo, están en el cielo los dioses, en la mitología matriarcal es telúrica. Es telúrica, está bajo tierra. Ese mundo está bajo tierra. Bueno, pues las lamias viven en ese mundo, pero salen a las errecas. En las errecas socializan, hablan, se cuentan historias, se peinan. Sabéis que las lamias son mujeres siempre bellísimas en todos los relatos y son personas normales, salvo los pies que tienen como los de pato. Eso es un símbolo muy claro de que son unos seres muy ligados al agua. Son casi humanos, pero con pies de pato. Es más, llegan a darse matrimonios entre mortales con lamias, ¿no? Que se llegan a enamorar. Y de hecho algunos también llegan a fracasar porque a última hora el mortal del turno, generalmente un pastor, se da cuenta de que la lamia no es una persona verdadera que tiene pies de pato, se lleva un desengaño que le lleva a la muerte, generalmente en todos los relatos, y no se llega a dar la boda. Ya veis que el tema del agua está mitologizado y
y contado con una poesía preciosa. En la toponimia tenemos una toponimia riquísima de la Miñosín, Pozo de las Lamias, la Mierreca, Regata de las Lamias, la Miñaputzu, Pozo de las Lamias, la Minsilo, lo mismo, la Minzulo, la Minlese, la Miñitur, la Miarri, la Mierrieta, etcétera, etcétera. Podríamos estar hasta mañana. Y además por todo Euskal Herria. Por eso os decía que cada tormón de tierra tiene nombre, ¿no? Y muchos de esos nombres hacen relación al agua y relación a la mitología. Cuando hablo de mitología no estoy hablando de fábulas y leyendas. Los mitos, digamos, dicho por los expertos, mayores expertos, son los relatos, los restos que quedan de una religión primitiva de los vascos. No estamos hablando de pequeñas historias literarias, tienen un trasfondo simbólico mucho mayor. Ritos del agua. Ritos hay muchísimos. Por ejemplo, un rito precioso, y además empezamos el año con él, es el de Urberri. Es un rito que prácticamente ha ido desapareciendo, se mantiene en Urdiain, seguramente, entre otras cosas, gracias a, a José María Satrústegui, que hizo que la gente estuviera orgullosa de su patrimonio y lo respetara. Y en Urdiain, en Nochevieja, con las últimas campanas, los niños salen por todo el pueblo, todos los niños del pueblo salen, van a la fuente, recogen el agua nueva y con el agua nueva van a casa. Ese rito de beber el agua nueva es empezar un año nuevo, empezar de cero y empezar bien, con agua recién cogida. Se hace una acuestación, para eso lo hacen los niños, ¿no? el llevar el agua, porque en las casas les dan turrón o lo que fuera, ¿no? Los postres que entonces se daban, y sobre todo se mantiene en Urdiain. Pero esto ha tenido que estar súper extendido porque tenemos muchos informantes. Nuestros etnólogos hicieron una gran labor de recogida cuando las cosas prácticamente se estaban muriendo. En Lecaroz, Elizondo, Altsasu, Arizu, Larraun, Ulzama, Bakaikoa, Arbizu, Echaleku, Baztán, Donestebe, Errazu, Ziga, Narvarte, Echalar, Imoz, etcétera. Ya veis que el abanico geográfico es grande. Luego, el rito ha tenido que estar súper extendido. Hoy prácticamente se circunscribe sobre todo a Urdiain. Los niños, cuando llegan a casa para hacer la acuestación, suelen cantar el Urbarrena, Urgoiena, Urteberri, Egunona. Hay muchas variantes de este canto. Etxe honetan sardedilla pakearekin ondasuna, onarekin osasuna. Gure baratzan belar ona, jaungoikoak digula egun ona. A ver si lo traduzco más o menos. Hay un componente muy misterioso, Urbarrena, Urgoiena. ¿A qué se refiere ese Urgoiena, Urbarrena? Porque el agua Urgoiena, bueno, pues la del cielo. Urbarrena, sí, pero no, ni los más expertos analizan claramente, nadie ha dicho qué quiere decirse, pero es algo que en todos los relatos, en todos los cantos, permanece, nadie lo ha quitado. Quizá no saben muy bien tampoco lo que cantan, pero no ha desaparecido. A mí me parece un elemento muy importante, que no haya desaparecido esto, Urbarrena, Urgoiena. Bueno, pues agua cimera, agua profunda, feliz día de Año Nuevo. En esta casa que entre la paz y la riqueza. Con la riqueza, la salud. En nuestro huerto, buenas hierbas y en Jainjoa, Digula, Egunona, que Dios nos dé buen día. En otros pueblos, Urteberri, Berri, Zerdakartzu, Berri, Uraren gaina, Bakia eta Osasuna, Urtez, Urtez. Fijaros, Urtez hace relación o también aur. Es feliz año nuevo también, algo así. Bueno, Urteberri, Berri, ¿qué traes? Feliz año nuevo, ¿qué traes de nuevo? Por encima del agua, la paz y la salud. Urtez es feliz año. Otro canto habitual, Urbarrena, Urgoiena, Urteberri, Egunona, etxe honetan sartu dadila, Bakiaren, Osasuna, Urarekin, Ondasuna, en Altsasu. Yo quería hacer una reflexión en este aspecto. Fijaros qué cultura más bonita
qué escenografía más bonita, qué socialización de todos los niños de un pueblo, que además van casa por casa, que además van a mantenerse porque tienen un aguinaldo, digamos, y una fiesta que lo mantiene. Y, sin embargo, aquí, nada, cogemos rápidamente, desechamos lo nuestro y empezamos a comer uvas como idiotas. Y como lo digo así de claro, como idiotas, esto es algo reciente, no es nuestro. Y, sin embargo, pues últimamente, no sé si os acordáis, vendían hasta uvas envueltas con lámina de oro y estupideces de ese calibre, ¿no? Entonces, yo una reflexión que hago sobre todo este tipo de cultura que perdemos, que me parece que es de imbéciles. La frase no es mía, el calificativo sí, me parece que es de imbéciles apreciar lo ajeno como propio y lo propio como ajeno. Me parece que hay que pensar mucho en esto. Y lo voy a repetir. Apreciar lo ajeno como propio es muy grave y lo propio como ajeno. Bueno, más ritos. Baños en ríos. Fijaros que hemos hablado del 1 de año. Las dos fiestas más importantes de todo el ciclo anual natural es en San Juan y en Navidad. Bueno, pues otro rito de agua de los importantes es el de San Juan. En la noche de San Juan la gente mayor, joven, bajaba a los prados, se revolcaban en el rocío o bien se bañaban en los ríos. Antes de amanecer, el agua no está precisamente caliente, pero se hacía para obtener salud, sobre todo con enfermedades de la piel, para todo el año. Y la gente lo hacía sistemáticamente. Familias enteras incluso se revolcaban desnudos por un prado o por una erreca, lo que más cerca tuvieran. Ya veis que el rito del agua está presente. El agua es fundamental en toda simbología de ritos. Otro rito que a mí me parece maravilloso, y además me parece a mí que es un reducto precioso de ese matriarcalismo que comentábamos, ¿no? De una cultura que tiene una diosa, no un dios, es el baile que bailan en Urdiain, la nescadanza de Urdiain, solo mujeres, y la noche de San Juan. Es un baile que solo se baila la noche de San Juan. Y bueno, el baile es precioso, la coreografía es muy bonita, musicalmente prácticamente no tiene nada porque es cantada, cantan las mujeres una canción y termina, después de toda la canción, un rito, una expresión que ellas dicen, que a mí me parece importantísima, orain arte belar hemendik aurrera gari. Esas sacerdotisas, entre comillas, acaban de decidir ellas, ningún hombre, solo mujeres, acaban de decidir ellas que hasta ahora en el campo todo ese trigo ha sido hierba, tenía humedad. Ahora queremos ya que grane, que se seque y que pase a ser trigo. Pero ese ritual que han hecho ellas, las mujeres, ningún sacerdote de ninguna religión, sino las mujeres, están diciendo orain arte belar hemendik aurrera gari. Le están dando una orden a la naturaleza. Fijaros lo que eso representa. Y nosotros perdiendo costumbres nuestras de ese calibre para tomar tonterías de otros países, ¿no? Vale. Agua bendita para conjurar tormentas continuamente. Es más, los curas iban a bendecir y a echar agua bendita en moradas de Mari, cuevas donde Mari se sabía que vivía. Eso se ha hecho. Entonces, fijaros cómo una religión está peleando con la otra. Fijaros también otra cosa muy bonita, en la noche, en la mitología vasca, la noche es la parte de los espíritus malignos, digamos. La gente no sale de casa porque además tampoco había luz. Entonces, si había que coger agua de una fuente a la noche, ese agua podía estar contaminada de espíritus maléficos. Cuando alguna vez se traía agua a casa traída de noche, se le metía un tizón dentro. Fijaros el símbolo, qué bonito es para purificar el agua. Qué mal vamos a andar. Sí, bueno, muy rápido. Un tema que me interesa mucho comentaros, para que veáis la importancia de nuestra mitología. Barandiarán decía muchas veces, y yo aluciné cuando él lo expresó así, que las pinturas rupestres que tenemos paleolíticas en Euskal Herria, generalmente pues hay mucho buey
y generalmente son de ocre rojo. Bueno, pues bien, en la mitología vasca tenemos a Chalgorri, Beigorri, Zezengorri, Checorgorri, Ahachegorri. Todos son novillos, terneros, vacas, toros rojos. Bueno, pues eso justamente es lo que está pintado en las cuevas. Barandiarán llegaba a decir, a ver si es que nuestros antepasados ya investigaron algún audaz que otro las cuevas, comentó en su entorno, he visto unas vacas rojas, y claro, como es la morada de Mari, pues son subalternos de Mari. Entonces, esos genios pueden ser subalternos de Mari. Bueno, es una teoría muy bonita, pero hasta dónde llega, ¿no? Pero es que eso que os he comentado antes de que en ese mundo subterráneo había ríos de leche, resulta que también es verificable. En la Sima de Alzola, que hay una zona de minas, en las minas de Aizarna, se ha descubierto en el 2005 un río de leche. Se llama Moon Milk. Entonces, se ha descubierto un río de 150 metros, único en el mundo, de leche. O sea, le llaman Moon Milk porque es un fluido blanco. A ver si nuestros antepasados también investigaron y vieron aquello, y de ahí salió un mito. Fijaros qué tema más bonito. Quería hablar también no va a dar tiempo, de Irgora y Ilbera, creciente y menguante. Tiene mucho que ver con la naturaleza, con los cultivos, con toda la sabiduría popular, pero es eso, las plantas tienen más o menos humedad, pues dependiendo de la luna. Y quería comentar un poco también, pues eso, ligado a toda nuestra cultura, pues como hemos tenido ligado al río, cantidad de oficios: molinos, batanes, curtidos, tejerías, ladrillerías, ferrerías, pescadores, areneros, lavanderas, barqueros, almadieros, barranqueros, etcétera. Ingenios, que también, como los puentes, las norias, sacaderas de agua, etcétera. Todo esto se ha reflejado hasta la saciedad en la toponimia, y la toponimia nos habla de cosas que han sucedido que ya han desaparecido. Por ejemplo, fuentes, pues topónimo Iturgaiz, Iturriapurria, Iturrama, Iturbero, Iturralde, Iturrondo, Iturrieta, Iturburu, Iturroz. Es al iluminar el paisaje de lo que tuvo, ¿no? Podía seguir hasta mañana, pero pasa lo mismo con Ura, Urederra. Fijaros qué tema más bonito, Urederra. Estás diciendo agua hermosa. Urepel, agua templada. Joder, si es que la toponimia te está dando unas pautas. Urberuaga, aguas calientes. Urumea, agua pequeña, recién nacida, Urumea. Huarte, dos aguas. Urbi, Urbión. Ibero, viene de Urbero. De valle, no hay ningún valle, ningún río que no pase por el valle. Arangoiti, Aranguren, Aranzábal, Arán, Arano, Ibargoiti, Ibarra, Ibarguren, Ibayondo, Esteríbar, Munitíbar, Ibarola. Bueno, podíamos estar hasta mañana. Zubi, Zubiarte, Zubiondo, Zubizarreta, Esteren, Zubigaray, Errota, Errotazar, Errota Videa. Sabéis que también había un término más antiguo para decir Errota, que es Ellera. Sobre todo se mantiene en Iparralde, pero está en algunos lugares fosilizado. Por ejemplo, en mi barrio, en la Magdalena, está recogido un topónimo que es La Huellereta. Fijaros qué bonito. Es mucho más antiguo que el topónimo Errota, y es curioso cómo se suceden las ocupaciones lingüísticas, ¿no? En Vizcaya hay un molino que, si tú hablas castellano y te preguntan cómo se llama, dirías, sí, ese es el molino de Ellera Errota. Le llaman Ellera Errota. ¿Por qué? Ellos creen que Ellera era un nombre porque ya se ha dejado de utilizar, y lo que utilizan es la palabra Errota. Pero si tú hablas en castellano, encima estás diciendo 3 veces molino, el molino de Ellera Errota. Fijaros qué fosilización o qué estratificación filológica, ¿no? Todo esto está en la cultura vasca, solo hay que escucharla. Y bueno, pues eso, Errecamari, Marierreca, La Miñerreca, hasta la saciedad. Con lo cual ya veis que lo que os comentaba, nuestra cultura está salpicada por el agua, la mires por donde lo mires. Osondo, eskerrik asko. Sandakoa, de nuevo decimos lo mismo. Tenemos para una pregunta. Si alguien tiene algo, la verdad es que hay un montón de temas. Ha puesto demasiado. Koldo, y que calle para siempre. Venga. Yo preguntaría, ¿por qué no hay cosas relacionadas con el mar, con el agua del mar, leyendas relacionadas con Las hay.
Sí, las hay. Lo que pasa es que aquí el fallo he sido yo. Soy de tierra adentro y de arranzales sé poco, no nos ha llegado mucho. Sí hay una especie de lamiñas, naturalmente con cola de pez, no de pato. Y luego hay tabús, los arranzales tienen tabús, hay ciertas, como viven un oficio muy peligroso y donde están lejos de toda asistencia sanitaria y psicológica, hay temas tabú. Por ejemplo, creo que no dicen la palabra sorguiña en alta mar, hay ciertas palabras que ni las tocan, ni las... Pues badáspada. Y luego ya sabéis, pues en los fuegos de San Telmo hay una leyenda de las 7 olas, a mí me parece que es relativamente moderna, me parece que es una leyenda romántica, nada que ver con todo lo que os he contado, que eso tiene mucho más que ver con la mitología y con la religión antigua. Por eso remarco, la mitología tiene un cariz muy importante en cuanto a símbolos y a trasfondo, ¿no? No es un simple relato. Fijaros que los relatos, tú cuentas una historia, yo te cuento una historia, Ángel se la cuenta a otro, ese tercero al cuarto y al quinto, y al final la historia está deformada. La mitología, por lo que sea, ha sobrevivido durante siglos y a veces milenios, y sin embargo a nadie se le olvida decir que ese ser tiene patas de pato. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia ese detalle. A nadie se le olvidan esos detalles y generalmente la mitología podrá tener unos cuantos relatos muy similares, pero son como los euskalkis, se entiende exactamente igual. La cuenta uno de Suberoa o la cuenta uno de Navarniz. No ha cambiado gran cosa. Eskerrik asko, eta... Juan Martín, hemen jarriko zea? Bueno, urrengo hitzaldia Juan Martin Elespururekin. Kaso hontan, egia esan, Pellok aipatu digu izen asko, eta toponimia eta hidronimia horretera da, baina orain, hori beste ikuspuntu batetik jorratu dugu, baina orain zentratuko gea bagaje hortan, ez? Azken finean, hemen esan nahi asko daude, eta gainera, beste perspektiba bat, zabalago hartuko dugu, ez? Euskararen erroetatik, jungo gea, ez dakit, toki desberdinetara, zuk azalduko duzu, lehen da bizi, Juan Martin Elespuru ezagutzen duzue, Bergarakoa da, euskal idazlea, itzultzailea izan zea, irakaslea uneden, idazlea baita ere, erotismotik, Iruña Beleiara, eta toponimia zain zuzen, liburu batzuk jorratuta daukazu, eta esan oso interesanteak, hortan, kasu hontan, aditu zuzena, gaienetan. Hitza uzten dizut, eta aurrea. Egunon eta ongi etorri guztioi. Eskerrak lehendabizi Navarralderi gonbidatzeagatik. Eta nire interbentzioa euskeraz izango da, baina saiatuko naiz labur xamar egiten eta bukaeran erderaz nahi duzuenak galdetu. Estaba diciendo que mi intervención será en euskera, pero que al final procuraré hacerla en unos 20 minutos y a ver si tenemos 10 minutos para los que no hayáis entendido todo bien, pues en los últimos 10 minutos podéis hacer las preguntas pertinentes. Bueno, hemen ikusten dugu, begira, nire azkenengo liburua izan da neurri handi baten toponimiaz, Italia iparraldeko toponimiaz gehien bat, eta hemen ditugu zenbait kuadro, esan dezagun, esate baterako, gure derra Nafarroakoa da, dakizuenez, nire lehenengo liburua zeri buruz egin nuen, Sardiniai buruz, hemen daukagu Uri erreka, Sardinian, Fiume Uri jartzen du, hemen hau Piemontekoa da, Torrente Erro, hemen ere bada Erro, beraz urrez aparte beste Erro batzuk baditu urak, hemen dago Ubaia Ibaia, Ibai frantzesez Ibai, eta hau dago
itxasalpeak Frantzian, Barcelonetik pasatu baldin bazaraten, Nizatik ez dago oso urruti, eta hemen daukagu, ja, Italia erdiei, goi xamarrean, Rabenan dago, itxaslako bat eta Baiona dauka izena. Da liburu bat, ikusten duzu, Pialasa de la Baiona. Badakizu Baionak, badirela beste batzuk ere, o beste behintzat Euskal Herrikoaz gain, Galizian ere badala Baiona bat, ezta? Azmatzen duanik, nekin? Bueno, ur da izurkin gardena definitzeko hitza euskeraz, eta ur, danok ezagutzen dugu, eta uri, gaur egun esango genuke zer esan nahi du urik esan nahi du hiria, baina ez hori bakarrik. Hiru etxe dauden lekuan, uri deitu zaio noizbait eta nonbait Euskal Herrian. Uriarte, hemen daukagu Uriarte bat, nahikoa da Uriburu, Uriarte edo Uribarren. Eta esan nahi dut, ez da bakarrik hiria handia, baita gotorlekoei ere izan zaie. Uri azken batean da etxeak dauden leku bat. Eta hor daukagu, eta aspalditik agertzen da. Esatea baterako, gaur Alfaro dena, lehenengo Ilurziz izan zen, horbe daukagu hiru, eta gero Grakuriz, Grakoren hiria. Grakurriz bezala agertzen da batzutan, baina Grakuriz segura asko zera. Eta Basauri, Erramelluri, Ziuri, uri duten hitzak ugari dira eta oso zaharrak. Uste pasatu nahi zela. Bueno, lehen esaten izuena, ez dago bizimodurik uri gabe, ez dago etxerik edo auzorik edo herrigunerik uri gabe, eta hori oinarrian da. Ur hitzari i bat jarri eta bihurtzen da jendea bizitan lekua. Eta hau da, badakizu etimologia eta hizkuntzalaritza eta ez dela zientzia exaktua, badauka espekulaziotik neurri bat. Hau da, nik egiten dudan planteamentua, ez dakit zuzena da, nire ustez bai, baina, uritik sortzen da hiri. Fonetikaran asimilazioa esaten zaioan gauza bat. Azken batean, i honek tiratu egiten du eta hau i bihurtzen da, hiri. Uri eta hiri, gauza bera dira, dakizu ere, uri bizkaieraz, hiri bizkaieraz dan beste guztietan, ezta? Eta hiritik hili. Neiz da batzuek, beristak eta esaten duten lehenengo hili dela eta gero hiri, nik uste dut ez evoluzio logikoa hori dela, ez? Eta, hiria, hiriberri, hiriarte sortzen dien bezala, dokumentatuta daude Erromatarren garaiko zeretan da, hiliberriz bat baino gehiago agertzen da, bat horietako bat da gaur eguneko Granada, gero Elbira bihurtzen da, badago Katalunia iparraldean ere beste hiliberriz bat, eta hili agertzen direnak pila badira. Hiler da, alderida da, hilixo da lutxon gaur egunean, eta gero hiliturgi eta toponimia iberikoan asko agertzen da hili. Bestalera egiten baldin badu, urik RL aldaketa oso normala da, eta hor ditugu Ulia, Ulibarri, Uliondo, Uribarri eta Ulibarri Gamboa edo Uribarri Gamboa, gauza bera da. Bueno, eta jarraituta
hizkuntza aldaerekin, ulik, nire ustez, eman du hilu. Eta hemen dago metatesia esate zaiona. Hau aurrera joatzen da, eta hau atzera. Eta hori ere, fonetikan oso ohikoa da. Da hortaz sortzen da ilunberri, dakizue, ilunberri bezala edo ilunberritani eta agertzen dela Plinion eta olakotan. Eta, bueno, iluro, oloronda, Pompaelon, bera ere, Pompaelon ere, Estrabonek esaten du, que es la ciudad de Pompeyo, Pompeiópolis dala, ez da? Hor Pompeio eta ilun dagoela ikusten da. Ilun Bizkaiko zer bada, Castro bat, erromatarren denporakoa. Eta hemen berriz urik gauza bera gertatzen da, eta metatesi baten bitartez, aldaketa Iruña, sortuko litzake, Iruña, horreztak zedertatu zaion, Olkairun da zeka bat, ez dakiguna, nun zegoen oso ondo, dirua zertu zuena bere garaian, Irulegi badakizuen Nafarroak, non dagoen, hemen goiko zer bada, ez da? Esaten dute Iruñaren jatorria horti datorrela, auskalo, baina hemen ere Irun dago eta LN aldaera oso normala da. Eta Irurtzun ere, seguru asko izan daiteke gauza bera. Eta hilidi batzutan hau galdu iten du, aferesi zabetetan erakoa, eta gertatzen da, Liberri bat, Naparroan badago Liberri, ez da? Bai, Iriberri izango da, seguru asko. Bada Libarren, ze maule ondoan da ala esate zaio zera. Eta Lizarra zer dan, bada Jakes Kasabonen artikulu bat, eta bere susmoa da, ezote dan Irizarra, Ilizarra. Ez da Lizarrara bezala eta agertzen da dokumentatua, baina, bueno, 10. mendeko zerak dira. Eta baliteke Lizarra ere, hau izatea. Bueno, hau izango litzak eskema orokorra, urretik uri eta beste aldaerak, eta gero hemen metatesi bitartez, eta besteen zerak. Bueno, lehen Pello Iraizozek asko erreztu dite lana, gauza gehienak esan ditu, eta esandakoak ondo esan daude gainera, eta ederki esan ditu. Bueno, ur da gaur egunean gu daukagun urari isurkin gardenari deitzeko izen bakarra, ez da? Ur, da lehen berak esan duen bezala, hortik sortzen da urte, eta lur ere hor dago, da euri ere hor dago ur, eta uholde, batzutan, nahiz da ur garbit zera ez, galdu indalako da, urtarri, lehen esan duen bezala, uarte, ukarte izango litzake, urarteren aldaera bada, errekabien artean dagoena, baina badaude zantzuak pentsatzeko garai baten aintzinean, oso aintzinean, urak beste izen batzuk ere izan zituela euskararen eremuan. Ez dakigu guztian, edo nonbaitekoa dan, edo ez. Eta fosilizatuak geratu direla iz batzuetan. Eta ezarte baterako, horreko izurde, eta garbi dago, uretako urdea dela, edo itxasokoa, izokin, baita, itxaso berak ere badirudi hori daukala, zer esanik ez iz-hotz, iz eta hotz, ura dala, edo iz-erdi, ur erdi. Eta kaso gehiago daude, isuri bera, ura jaustea, botatzea ero, isurtzea da, edo isurkin eta bar, eta gehiago dira.
Hau, normalean akademikoak eta nahiz da oso garbi egon, eta hau ez du nik asmatu, hori beti da nik esan izan da, baina gaur egun akademikoak ez dute gehiegi zertzen. Hemen ditugu toponimian Izaro, Itzurun, Hondartza, Izpastere seguru asko. Hau zalantzakin, ezka, izka eta da, gauza asko eta gero, Europako toponimian badira Izar, moniketik pasatzen den ibaia, hori Teo Benemaneken liburuetan da gertzen da, Izer, Saboia eta Grenobletik eta pasatzen dena, Iseolakoa Italian, eta beste asko, gero ikusiko ditugu igual beste batzuk. Eta hizkuntza germanikoetan, gertzen da, aizo, Island, Isberg, itxasoa beraz, kasualidadea dira, nik uste dut ez da erreza jakitea horren zein den lehenago, nondi sortu den, ja hor sartzen gara mundu bat iluna, eta inora heltzen ez gareana, baina konstatatzea ondo dago, eta kasualidadeak bat direnean edo bi izaten dira, baina inbeste direnean nekez. Bueno, hau askoz ere gutxiago landua da, eta hau Bittor Kapanaga izan zen autodidakta, jakintzua, oso izan jakintzua, euskaraz asko zekiena, ez zitzaion kaso handirik egin, da gaur egun ere etzaio egiten, eta batez ere mundu akademikotik mespretxua besterik ez ditu jaso, baina batzuk, bueno, gauza batzutan kaso egiten diogu, eta nik uste dut honetan baita arrazoia zuela. Eta da, badakigu gara altura dela, ez da, eta hori inork ez du diskutitzen, eta baita zua dela, zuaren garra, eta baina baita ura ere noizbait esan nahi izan zuen. Eta fosilizatuak, hemen fosilizatuak geratu diren bezala, hemen ere geratu dira hainbeste hitzetan. Garbi esate baterako, garbi, egarri, negar, garden, garo, zuen nafarra zarete eta ez duzu garo esaten, ez da? Gipuzkoan garo iratzeari esate zaio. Baina garoren jatorrizko zentzua da, Lambroa, Intza, da Bizkairaz, hala da. Ez Bizkaian bakarri baita Argentinan ero Ekuadorren ere. Lagarua, ikusiko duzuen, lagarua da, Lambroa da. Bueno, eta hori non agertzen da, esate bateko, Garona ibaia, eta kasualidadea da Bonaigoan jaiotzen dela. Baikizue, Bonaigoan ondagoan, Aranen ibili bat zeate, han jaiotzen da. Eta ona, eta gero, iparraldean, Biarnon batez ere, gaf, esate zaie errekerei, gaf. Eta baliteke gaf zertzea. Eta gero, garez, ze esan nahi du? Bueno, ez dakit. Italian bada Lago di Garda, egak ere badu hori, gero ojo guareña, horre zerak diptongo horiek ere oso zera dira, zerra de guara, eta olakoetan ere, guaran egon bazarete, errekapila bat dago. Bueno, beste zer batzuk. Horretaz aparte badira, jakina, Ibai, Ibar, Latx, eta bueno, alako ikusten dugu, Baiona, Baigorri, horkoa izango dela. Gero, Ibar, Bega, da euskaraz, errekaren ondokoa, baina baita Baile eta errekari ibaiari oso lotua dago. Eta urrekin hemen ditugu Urumea, Urrobi, ibaia, zetik
burgete auritzetik aldetik datorrena, latxekin, endarlatxa, esate baterako, latx, seguru asko zan, erreka beranduako izango da indoeuropeoa seguru asko, beranduago sartuako, baina hitz zarra latx zala ikusten da. Eta horti dator lasarte, edo lasaga, edo endarlatza esan dut, edo beste lasa bera, iparraldean dago harria, eta lasa lekuz guztietan agertzen da. La tasa igual ez, beste zeozer, seguru asko. Bueno, eta gero Ebro, Iberuz, hori beste ikusia dauka, Ibarrekin dudari gabe, eta, bueno, hemen, gero, Ibon beste hau deoso urruti, eta, Pirineotako lakutxo ederroiek, mendialdeko gehienak, puntu batera arte, utxigora bera Huesca bukaera artero, Ibonak dira. Gero, beste izen bat hartzen dute, Leridan da Arut, baina Ibon. Eta, bueno, kuriosidade moduan, bada, Ibar ibaia, oso ibai importantea da, 300 kilometro ingurukoak, Ibar dauka izena. Bueno, hori, ez dut uste kasualidadea izango danik. Bueno, beste zer bada, Iturri, eta zera, bueno, lehen Peioke adirazi du, Iturria, Iturriotz, Iturrama, Iturralde, Iturrarte, batzutan hasierako I hori galdu egiten da, Baigorri kasuan da, Baionan da ere, hori zarri gertatzen da, hasierako I edo bokala galtzea zeretan, toponimoetan da, hitzetan be bai. Badako, Iturria, Iturriotz, Iturrama, ero Turrilaz bada Naparroan, behar bada etorriko da zeretik. Ahaztu baino lehenago esango dut, bueno, etimologietan eta leku izenetan da Nafarroan baduzuela zerbat 2 liburu eder daude, Mikel Velascorenak, bata herriei eta buruzkoa, eta besteak zera ibai eta mendiei buruzkoa, eta oso gomendagarria dira. Bueno, ditugu, gero loi agertzen da baita, loiti, baduko hemen loitzaga, loitzate, loi, askotan batzutan logi moduan behen ikustu eta agertzen dela, logi bar da iparraldean. Gero ega, toponimo agertzen da hemen eta Ego Tirolen ere bai, koinzidentzia bada, eta behar bada beste non baiten. Gero hau ipintzen dut, ipintzearren, baina konstatu daiteke erreka izen asko arrazten dela. Zergatik ez dakit, baina Arno Florentziari pasatzen dena, Arda esan dago, Ligurian, Arbe, Arlantza, baina, bueno, honi ez diote beste munduko importantziarik ematen. Eta, bukatzen joateko, azkenengo egin duan liburu indala gutxi argitaratu da, eta da Euskararen ustezko kidatasunak Italian eta Korsikan, gero norbaitek nahiko balu, ekarri ditut batzuk, aprobetxatu behar da hemen saltzeko. Zera, begira, badu zerbat, mapa bat egin nuen hidronimoekin, eta nik uste dut, niko adierazgarria dala. Ur dunak ikusten ditugu, hau Alemania dago praktikament, bai, ur natx, laku bat hemen, Luzerna inguruan, urnez lakua, bai, uri da, zera, horko kantoi bat, gero, bueno, nahi bozue, joango erabairatzen ez, lasa agertzen da, lago bai dedonez,
donez dira laminak, lehen aipatu ditu Pellok, eta bai de donez, da, izen asko ditu, anguanak esate zaila normalean, baina baita zubianak, erabiltzen den hitzetiko bat, zubianak dira, kasualidade handia da, Gero, ikusten duzu ez, azkar joango naiz, baina, antza erreka bat dago, arno bat dago hemen, beste arno bat hemen, arda. Gero, errekei, badude gutxien esan bat, estura esate zai, Gero, hor baia dago, erro, non dago, ez dut ipini, erro, da hor erreka bereko zerak dira. Ubaia, hemen dago lehen argazkia agertu dana, Zubiolo agertzen da baita, Ponte Zubiolo, izdunak ere badira, Izorno, Izonzo, Ibaiak, Las Solaz, Riu Las agertzen da. Gero, ez dut horri ipini, eta Baiona, ikusi non dagoen, Baiona da Rabena ondoko itxaslaku zerbat, Pialasa esate zaio, eta bitxikeria bat, ez? Danok ezagutzen duzue el Rubicón, cruzar el Rubicón. Rubicón ibai txikia da. Rubicón ibaiaren izen zaharra eta bertako dialektoan esaten zaiona Urgon da, Eta baitut hor argazkiak eta urgon da. Kasualidadea izango da? Ur azten da. Askotan agertzen da ura eta ona. Normala da, norberaren erreka edo iturria izaten da mundukorik onena, ez? Horti dator Baiona eta Uriona eta bar. Eta behar bada Iruña, ez dakit. Besterik ez, nego duzu ez ozer galdetu edo, Baitugu 5 minutu. Badaukagu 5 minutu, bai. Ibérica, Iber, hori dator, viene del río Iberus, o Iber, que se llama, entonces, península ibérica viene por el río, sí. Seguro asko nik uste dut baietz. Eske Ibai, Iber, Ibar, danak dira familia batekoak eta dira aldaera txikiak. Bai. Bueno. Sí. Sobre el tema de la relación lingüística y los estudios de genética de poblaciones, ¿puedes contar algo? Que avalan un poco esta trayectoria. Sí. En esta región, en esta zona justamente que muestras. En esta zona, que yo sepa, no hay estudios específicos de esto, o sea, de la zona Ligur y tal. Aunque sí adjunto un mapa en el libro en que la densidad de topónimos vascos y la genética Ligur, porque la hipótesis es que el parentesco está entre el pueblo vasco y el Ligur, que podrían ser de la misma familia lingüística al menos. Sí parece que hay, pero no hay gran cosa. Lo que sí hay es sobre Cerdeña. Se han hecho 1000 estudios sobre la genética de los sardos y se ha comparado con la de los vascos y se encuentran muchas similitudes, pero es un tema muy complicado y muy técnico que en mi primer libro sí está trabajado, no por mí, sino por un genetista italiano, que es Paolo Francalacci, y otro genetista vasco, bueno, él es divulgador más que nada, que es Mayu, Luis Aldamiz, sí. Bueno. Se me ha olvidado poner la última diapositiva, que es un poco, pues bueno.
Que, hombre, todos hemos oído hablar de que una de las ciudades más antiguas del mundo es Ur, de Sumeria, ¿no? No creo que es la más antigua, porque parece que Jericó y, no sé, Tripilia y algunas más son más, pero bueno. Pero siempre ha llamado la atención de que se llame Ur, ¿no? Yo no, la verdad es que yo no sé qué significa Ur en sumerio, pero las coincidencias están ahí, ¿no? Entonces, y no es solo Ur, que en esa época estaba a la orilla del mar y a orillas del Éufrates, aunque hoy en día, porque se ha desviado el río, ha quedado en otro lugar. Pero aparte existen el Uruk, Nippur, Urkish, Asur, el lago Urmia, y eta badirudi neko mea dala, es de aguas pocas profundas. Miras en esto en internet y dice que son aguas pocas profundas. Y luego Urartu, que fue un reino que estaba ahí bastante arriba, que según Crosby y tal, pues que podría ser Mesopotamia, es de Mesospótamos, entre dos ríos, y Urartu podría ser Urarte. A algunos les parecerá esto fantasías y tal, lo son hasta cierto punto, pero bueno, ahí están. Luego el río Kura, es un río, y el otro no lo he puesto, pero el otro es el Aras o el Araxes, que no sé si tiene algo que ver con el que pasa por Lizarza a Tolosa, pero igual no, igual es pura coincidencia. Ni lo he puesto por si acaso, porque siempre hay alguno que luego te saca los ojos con esto. Bueno, eskerrik asko. Bueno, denboraldetik oso zorrotzak izan gea, ondo jun gea, ailegatu gea ordu honetara, ondo. Daukagu ordu erdi bat, eta gero berriro bueltatuko gea. Tenemos media hora de descanso y a las 11:30 seguimos con el segundo panel. Eskerrik asko, gero arte. Oso ondo.